Ok. ¿Me confirman, por favor, si se ve la pantalla de la plataforma? Gael, ¿me pudiera confirmar, por favor, si se ve la pantalla de la plataforma? Sí se ve, Ah, maestro. muchas gracias. Le agradezco, señorita. Bien, vamos a iniciar. Les agradezco mucho, jóvenes, que hagan el esfuerzo de estar aquí conectados a esta hora. En las semanas anteriores, pues no nos habíamos podido conectar. Sí, profe, sí se ve. Muchas gracias, Gael. Gracias. Entonces, vamos a dar una pequeña revisión de lo que hemos visto hasta ahora, iniciando obviamente pues lo de este submódulo, ¿de acuerdo? Vamos a ir rápidamente haciendo un recorrido hasta llegar a lo que se nos propone revisemos esta semana, ¿de acuerdo? Bueno, en este submódulo, jóvenes, pues como el mismo nombre lo dice, estamos hablando de lo que es el mantenimiento preventivo y correctivo. A eso es a lo que nos vamos a enfocar y obviamente a las comunicaciones, a cómo las computadoras se van a estar comunicando. Pero de entrada, lo que nosotros debemos de saber a la perfección es qué componentes están conformando un equipo de cómputo. Antes de nosotros empezar ya a querer explorar y empezar a echarle mano, desarmarla completamente, y de alguna manera el tener ya el desarmador en la mano y rápido querer quitar tornillos, bueno, lo primero que tenemos que hacer es asegurarnos que precisamente identificamos ya todos los componentes, ¿de acuerdo? Cualquier aparato electrónico mecánico, no únicamente las computadoras, cualquier aparato electrónico mecánico pues requiere que nosotros sepamos identificar las partes, ¿verdad? Para luego entonces, ahora sí que ya lo identificamos, pues podamos entonces aplicar un mantenimiento. De entrada, en las primeras semanas, ese era el propósito, que nosotros, a partir de las actividades que se proponen, bueno, que pudiéramos ir identificando cada una de las partes que conforma la computadora y además la función que desempeña, ¿verdad? Y la relación que tiene con otros componentes. Eso es bien importante. Recordemos que la computadora, pues, es un sistema, ¿verdad? Y el concepto de sistema dice que es un conjunto de partes que están relacionadas entre sí para un fin común. El propósito de la computadora, pues sabemos, es facilitar tareas repetitivas, algo que normalmente nosotros hacemos a mano, pues dedicamos mucho tiempo, a lo mejor no es la mejor calidad el estarlo haciendo a mano, o con unas máquinas de escribir de antaño, a lo mejor ustedes no las conocieron, pero seguramente si le preguntan a sus papás, pues les dirán las características de estas máquinas de escribir, ¿verdad? Que si bien era cierto, pues tú lograbas desarrollar la habilidad, pues eras muy rápido al escribir, pues sí, pero al final de cuentas las partes mecánicas de repente se trababan ahí las letras, tenías que estarlas separando, etcétera. Bueno, al nacer las partes electrónicas mecánicas, que ahora lo que conocemos como computadora o a lo que podemos clasificar como computadora, pues esa es la finalidad, que esas tareas repetitivas a las cuales dedicábamos mucho tiempo, bueno, pues que las hagamos más rápido, ¿verdad? De una manera más eficiente y con, obviamente, de una calidad, pues mucho mayor, ¿verdad? Bueno, entonces la computadora es una herramienta, no hay que perderlo de vista, es una herramienta que nos va a ayudar. Y esa herramienta, como cualquier otra herramienta, pues va a requerir de mantenimiento, ¿verdad? Nosotros, como usuarios, seguramente en más de una ocasión, pues vamos a poner en peligro a esa computadora. ¿Y cómo la podemos poner en peligro? Bueno, pues a lo mejor el espacio en donde la tengo no es el más adecuado para trabajar, ¿verdad? A lo mejor estoy cerca de donde hay humedad, de donde hay mucha corriente de aire y luego entonces se puede estar filtrando mucho polvo. Hay cosas que a lo mejor pudieran parecer insignificantes para nosotros, pero que son muy importantes para la vida útil de una computadora. Como lo acabo de decir, el polvo. Algo tan inofensivo, entre comillas, pues para un equipo de cómputo es verdaderamente significativo, porque este polvo, al irse acumulando en grandes cantidades, pues lo que va a ocasionar es que el roce mismo que va a tener con
a partir del viento y el roce que va a tener entre ese polvo, esa pelusa que se va a ir formando, pues va a generar una estática, ¿verdad? Y al generar esa estática, pues va a buscar dónde descargarse, es decir, esa energía eléctrica que se está generando, se está por ahí gestando, pues va en algún momento a descargarse. Y si se descarga en algún componente de la tarjeta, cualquiera que esto sea, y el voltaje, recordemos que los voltajes, la energía eléctrica interna de cada uno de los componentes, pues es muy pequeño, ¿verdad? Y cualquier variación, cualquier alteración, pues va a provocar un daño. En ocasiones puede ser simplemente un daño lógico, que en teoría, pues son los más leves, ¿verdad? Cuando hablamos de un daño lógico, quiere decir que pues por ahí el sistema se pudiera resetear, el sistema se pudiera reemplazar y luego entonces pudiéramos estar hablando de que no hubo un daño tan profundo, ¿verdad? Cuando ya el daño sobrepasa lo lógico y se va a lo físico, pues ahí ya estamos hablando de problemitas un poquito mayores. ¿Por qué razón? Bueno, pues porque los pequeños circuitos con los que están formados las diferentes tarjetas, pues se dañan y en ocasiones pues es más barato el estar reemplazando una pieza que el estar simplemente cambiando un pequeño chip, ¿verdad? Pero más allá del costo económico que puede tener, yo creo que el costo mucho mayor es toda la información que por ahí nosotros estamos generando, ¿verdad? La computadora, pues obviamente, como ya lo decíamos, es una herramienta que nos va a permitir estar capturando datos y con esos datos nosotros vamos a hacer muchas cosas, ¿verdad? Vamos a estar relacionando y vamos a obtener algunos otros. Y esos datos es lo más importante, creo yo que es lo más importante, más allá del costo que puede tener el equipo de cómputo. Podemos tener una computadora de última generación, ¿verdad? Donde a lo mejor me costó 30,000, 40,000 pesos un equipo de cómputo con unas muy buenas características, incluso hablando de servidores. Pero realmente lo más, digamos, hablando de precios, pues lo más costoso es toda esa información que se está generando y que en ocasiones, si nosotros los usuarios no tenemos la precaución de tener respaldos, pues sucede un percance, un accidente y pues a lo mejor se llega al daño físico y por más que con las herramientas que existen hasta ahora, lógicas y físicas, a lo mejor ya ni es posible rescatar esa información. Entonces el costo de esa pérdida de información pues es mucho mayor que el costo físico del equipo de cómputo, ¿verdad? Entonces nosotros debemos de tener en cuenta que un equipo de cómputo pues requiere precisamente que nosotros estemos pues de alguna manera creando las condiciones ideales para que la vida útil de ese equipo pues sea mucho mayor y que no vaya a tener que no se vaya a generar ningún problema durante la operación de ese equipo de cómputo, ¿verdad? Nosotros ya lo comentábamos en algún momento de cuando iniciamos este submódulo, decíamos que cuando compramos o adquirimos un equipo, pues generalmente vienen con una serie de folletos, con una serie de instructivos, una serie de manuales, ¿verdad? Pero pocas veces hacemos caso a esos manuales y lo único que hacemos es arrumbarlos o tirarlos y esa información que está ahí es una información técnica, es una información muy precisa sobre la operación de nuestro equipo y que el fabricante la da como referencia para que nosotros usuarios podamos sacar el mejor provecho de ese equipo, ¿verdad? Entonces nosotros de entrada al momento de no conocer esos instructivos, esos manuales, pues obviamente ya estamos de entrada propiciando condiciones para que se pueda generar un accidente, ¿verdad? ¿Por qué? Pues porque a lo mejor estamos haciendo una conexión en donde no debe de ir, porque a lo mejor estamos colocando el equipo en un otro lugar donde pues no corresponde, o simplemente el hecho de decir no pasa nada, que al cabo que es un equipo de última generación y se supone que ya debe de venir con protecciones, pues no es así. Obviamente, pues la calidad va mejorando día a día, ¿verdad? Sin embargo, siguen siendo delicados los circuitos. Los circuitos siempre van a ser delicados. Lo primero que nosotros debemos de prevenir es una variación de corriente eléctrica, ¿verdad?
Cuando nosotros conectamos nuestro equipo directamente a las tomas que tenemos en casa, sin utilizar un regulador, pues nosotros estamos propiciando que pudiera darse un accidente si me llega, por ejemplo, una alta o una baja de corriente eléctrica. Entonces, eso directamente va a afectar a mi equipo. Dirán muchos, bueno, sí, pero es que ya hay muchos equipos y la gran mayoría ya trae dentro un pequeño regulador. Efectivamente. Por ejemplo, si tú utilizas tu laptop, pues obviamente en el cargador ahí viene también una pequeña sección en el cargador que funge como regulador. También en las partes internas, en la fuente de poder, pues también hay pequeños reguladores, pero no te va a proteger del todo. Es decir, ante unas variaciones altas o una disminución de energía eléctrica, pues no te lo va a proteger. Entonces va a haber un daño. Además de que obviamente cada sección de estas tiene aparte un pequeño fusible. Un fusible es un pequeño elemento que permite que al momento de existir esa variación, pues ahí se va a quedar y su función va a ser que ya no va a permitir la corriente, ¿verdad? En algunos casos, pues se quema ese pequeño fusible, en otros truena, si son de vidrio, pues truena, ¿verdad? Bueno, estamos platicando de las condiciones y de las precauciones que nosotros debemos de tener con nuestro equipo de cómputo. Cuando nosotros ya estamos operando un equipo de cómputo, y cuando hablo de equipo de cómputo, jóvenes, no quiero que nada más se venga a su mente un equipo que está en un escritorio o en una mesa, y del cual obviamente utilizamos para hacer algunos trabajos. Recordemos que la palabra de computadora aplica para su celular, ¿verdad? Aplica para su tableta, obviamente, aplica, pues no se diga para las portátiles, las laptops, ¿verdad? Entonces, abra un poquito más la visión cuando hablo de computadora, ¿verdad? Entonces, toda computadora, todo componente electrónico mecánico, cuando hago esta referencia electrónico mecánico, me estoy refiriendo precisamente a la computadora. Todo esto, todo lo que engloba al término de computadora, pues debe de tener las mismas precauciones, ¿verdad? Si nosotros, por ejemplo, nuestro celular lo conectamos a un tomacorrientes donde pues ahora está muy flojo las entradas, o de igual manera puede llegar en un momento una alta de energía eléctrica o una muy baja y también puede ser dañado, a pesar, repito, de que nuestro cargador de nuestro celular y además de las partes internas puede haber un pequeño regulador, pero eso no va a ser suficiente. Lo ideal va a ser que nosotros contemos pues con un regulador, ¿verdad? Un regulador el cual va a permitir, como su nombre lo dice, pues que la energía eléctrica esté en un parámetro, y si ese parámetro es rebasado, tanto superior o inferior, pues entra en acción los fusibles, ¿verdad? Entonces no va a permitir que ese daño pase a nuestro equipo, que pueda causar algún daño. Bueno, cuando nosotros hemos ya por un periodo de tiempo estado operando un equipo de cómputo, bueno, pues requiere, como todo, un mantenimiento, desde la limpieza. Cuando usted trae su celular y a lo mejor ya pasó muchas horas con él en la mano o en la bolsa, etcétera, pues obviamente por lo menos limpia la pantallita, ¿verdad? La pantalla y las cámaras, que es lo que a lo mejor utiliza más. Entonces, de eso que usted ya está haciendo, el hecho de limpiar la pantalla, el hecho de limpiar las cámaras, ya está usted aplicando un mantenimiento, ¿de acuerdo? Y ese mantenimiento, pues no nada más se queda ahí. Cuando usted está limpiando su celular, aunque sea el roce de una tela, cuando usted lo está haciendo, pues ya está de alguna manera queriendo proteger a ese equipo. ¿Qué hacemos cuando adquirimos el celular recién nuevo? Pues lo primero en lo que pensamos es su mica protectora y a lo mejor en alguna carcasa, ¿verdad? Para no arriesgarnos precisamente que esa inversión que hemos hecho y que por lo regular no es nada barata, bueno, pues que nos dure el mayor tiempo posible, ¿verdad? Bueno,
¿qué vamos a hacer nosotros con un equipo de cómputo? Ahora sí, refiriéndome a una computadora propia de escritorio. ¿Qué voy a hacer? Bueno, pues en la computadora de escritorio, al igual que como lo hago con mi celular, bueno, pues también tengo que limpiarlo, ¿verdad? De entrada, la ubicación. ¿Dónde yo voy a tener a mi computadora ubicada? Hablando de una computadora de escritorio, ¿dónde la voy a tener por ahí ubicada? Pues debo de considerar la luminosidad, es decir, la luz natural que puede haber en una habitación, las corrientes de aire, ya lo mencionábamos al inicio. Algo tan inofensivo como lo pudiera ser el polvo, pues ya vimos, ya lo platicamos hace un momento, que para nuestro equipo de cómputo verdaderamente puede ser algo grave. ¿Por qué? Pues porque en las condiciones en que se van generando de humedad, de temperatura interna, bueno, pues hace que se hagan colpachas, unas peluzotas, y esas pelusas pues van a entrar en roce, se crea la estática y puede venir una descarga, ¿verdad? Cuando hablamos una descarga, pues a lo mejor nos imaginamos una descarga eléctrica de alta tensión. No, realmente son en ocasiones para nosotros ni siquiera se pueden sentir. Son pequeños toquecitos, pero que para los componentes electrónicos son fatales, ¿verdad? Claro, pues va a depender de las características físicas de cada tarjeta y de cada circuito, pero recordemos, y hago mención y subrayo esto, que cada componente de la tarjeta, o sea, la tarjeta es una y dentro de la tarjeta pues hay varios chips y cada uno de ellos pues va a tener diferente carga eléctrica y si esta se altera pues obviamente va a haber un daño. Entonces, la ubicación de entrada. ¿Qué es lo que yo debo de considerar? Bueno, pues ya hablamos hace un momento del regulador que me va a ayudar a la parte eléctrica, la ubicación física del equipo. Por ejemplo, usted, si trae su celular, pues a lo mejor y está cerca de alguna alberca o simplemente en un lugar donde está cayendo agua, donde está lloviendo, bueno, pues lo que trata es de protegerlo, ¿verdad? Aún y cuando ya hay celulares que tienen protección o pueden soportar ciertos niveles de agua, ¿verdad? Entonces, lo que usted va a hacer es protegerlo. ¿De cómo? Bueno, pues ya se las va a ingeniar usted. Incluso, pues si va a estar propenso a esas características ambientales, bueno, pues a lo mejor usted ya va a prevenir y se va a comprar una carcasa precisamente que pueda soportar esas condiciones de humedad. Cuando por alguna razón ya se llegó el daño a un equipo de cómputo, pues ya ahí yo tengo que aplicar un mantenimiento correctivo, es decir, yo tengo que corregir algo que ya no está funcionando correctamente, parcialmente, o una tarjeta completa, o completamente, ¿verdad? Entonces, cuando se llega a esto, nosotros pues debemos de valorar primero si el costo de esa tarjeta no sobrepasa lo que es el componente dañado, ¿verdad? Por lo general, en la actualidad, ya lo más recomendable, lo más económicamente hablando, haciendo un equilibrio en cuestiones económicas, va a salir más barato incluso el comprar una pieza nueva que el repararla, ¿verdad? Entonces, es ahí donde ya entra, pues, la valoración tanto del usuario con la parte que está dañada, ¿verdad? Si ahí, por ejemplo, un disco duro que se acaba de dañar, pues ahí a lo mejor sí queremos rescatar toda la información, ¿verdad? Independientemente de que, pues a lo mejor el costo sea mayor para poder nosotros, rescatar esa información, porque ya lo decíamos al inicio, la información que se gesta, que vamos gestando, que se va generando, pues es lo más importante. Y hablando ya de componentes particulares, como en este caso las unidades de almacenamiento, bueno, pues a lo mejor ahí sí se llega a una decisión de que es preferible rescatar esa unidad para extraer todos los datos que por ahí estaban, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí ya va a depender de la valoración que dé el usuario con el costo-beneficio que se esté dando en la situación que se presente, ¿de acuerdo? Bueno, eso es referente ya al mantenimiento correctivo. Nosotros, para esta semana,
vamos a empezar a conocer qué herramientas, qué materiales vamos a necesitar para aplicar un mantenimiento preventivo y correctivo a un equipo de cómputo, hablando ya específicamente de una computadora de escritorio, ¿verdad? Incluyendo obviamente portátiles y tabletas. Bueno, de entrada lo que vamos a requerir es una herramienta que me permita eliminar el polvo. Como ya lo mencioné, el polvo es una de los elementos que más daña a nuestro equipo. Entonces, de entrada, lo que nosotros vamos a hacer es conocer qué herramientas yo tengo para poder eliminar el polvo. Las herramientas que yo voy a contar, las que se recomiendan, pues es de entrada una brocha o pinceles, ¿verdad? Recordemos que ustedes ya identifican la tarjeta madre y ya han visto y han investigado varias, en la investigación que han hecho, pues han visto varias imágenes, y si no, pues a lo mejor ya alguien se atrevió a abrir su equipo para al menos ver esa tarjeta madre y se darán cuenta de que hay muchas pequeñas ranuras, ¿verdad? Entre circuito y circuito, pues hay pequeñas ranuras. Entonces, los pinceles nos van a auxiliar para retirar el exceso de polvo que pudiera existir en un primer momento, ¿verdad? Posteriormente, nosotros podemos aplicar aire comprimido. Este aire comprimido puede ser a partir del bote o puede ser a partir de un compresor, ¿verdad? Lo que nosotros dispongamos. Yo les recomiendo siempre cuando estamos habitualmente en el aula de clase, bueno, pues que en equipos, pues ahí alguien, si tiene en casa un pequeño compresor, pues que lo lleve. Es más económico porque un botecito de aire comprimido, pues sí, tiene un costo bastante alto y pues te dura muy poco, ¿verdad? Entonces, bueno, para poder eliminar el exceso de polvo, pues vamos a tener de entrada esas dos herramientas, los pinceles, las brochas y el aire comprimido. Después ya viene la limpieza a partir de otros elementos. Vamos a requerir también, para hacer ya una limpieza más profunda, de limpieza de tarjetas, por ejemplo, un alcohol con la característica es isopropílico, no es el alcohol que normalmente nosotros utilizamos para heridas. Ese alcohol que nosotros utilizamos para curar alguna herida o simplemente para reanimar a alguna persona que a lo mejor se desmayó, ese alcohol, si lo aplicamos a los componentes eléctricos, los podemos dañar, ¿de acuerdo? El alcohol isopropílico tiene la característica de que no va a generar estática, que no va a dañar a nuestros componentes electrónicos. Entonces, el alcohol isopropílico es el ideal para hacer una limpieza ya más profunda de cada una de las tarjetas que componen a nuestra computadora, ¿de acuerdo? Eso es hablando en cuanto a la limpieza propia para eliminar lo que es el polvo, ¿verdad? De los componentes electrónicos. Nosotros, usuarios que vamos o pretendemos aplicar ese mantenimiento, pues vamos a requerir proteger al equipo. No tanto nosotros, al final de cuentas, las tarjetas, pues a nosotros no nos van a causar ningún daño, pero nosotros sí podemos causarle algún daño. ¿Cómo es eso? Bueno, pues nosotros generamos estática. Si nosotros frotamos nuestras manos, pues vamos a empezar a generar energía, ¿verdad? Y esta energía se ve traducida que al momento de que a lo mejor con alguna otra tela yo estoy haciendo esa fricción, pues se va a generar un pequeño corto cuando yo aterrice a una tarjeta. Si no lo estoy haciendo con las protecciones debidas, pues yo puedo generar un corto a los componentes electrónicos. Y para evitar esos cortos, esos daños a los componentes electrónicos, yo voy a poder echar mano de ya sea una pulsera antiestática, que es como la que estamos viendo aquí en este dibujito. Esa pulsera pues simplemente tiene una terminal que roza nuestra piel, un pedazo de metal que toca nuestra piel y esa aterriza por medio de un cablecito, la aterrizamos a tierra, ¿verdad? También podemos utilizar algunos guantes que con esa característica, ¿no? Una característica que no generen estática. También a lo mejor algún calzado.
Todas estas son las recomendaciones del fabricante y que nosotros debemos acatar, porque si nosotros le jugamos al vivo y al no pasa nada, créanme que a lo mejor en la primera o la segunda ocasión no tuvimos ningún problema, pero ya al estar manipulando los componentes electrónicos sin la protección adecuada, repito, nosotros vamos a poder provocar algún daño a ese equipo de cómputo. Entonces nosotros vamos a tener que proteger al equipo. ¿Cómo? Con una pulsera antiestática, con unos guantes, con un calzado que me ayude a reducir la estática, el lugar en donde yo estoy trabajando, etcétera. ¿De acuerdo? Cuando ya existe algún daño, pues a lo mejor nosotros vamos a tener que hacer una pequeña soldadura, alguna terminal de algún componente. Pues para eso pues se va a requerir, pues obviamente, de la soldadura misma, de pasta, de un cautín, o una, si ya es más profesional, pues obviamente pues una estación de soldado, que al final de cuentas no es más que el cautín con una variación de que nosotros podemos estar manipulando la temperatura, ¿verdad? Entonces, eso ya es en el caso de que nosotros tengamos que hacer alguna reparación y que nosotros, obviamente, después de haber revisado los manuales técnicos del fabricante, del componente que pretendemos arreglar, bueno, pues lo apliquemos, ¿de acuerdo? Nosotros, al menos en lo que es la materia, el programa de estudio se enfoca directamente a lo que es mantenimiento preventivo, ¿verdad? En hacerlo eso más directo, de manera más práctica. El mantenimiento correctivo sí lo vemos en teoría y podemos, cuando estamos en el aula de clase, pues podemos ver algunos ejemplos con partes del equipo que ya no se está utilizando, que lo tenemos por ahí guardado exclusivamente para eso. Podemos desoldar algunas partes, podemos hacer pequeñas pruebas de cómo soldar por medio del cautín, ¿de acuerdo? Repito, eso ya es en un mantenimiento correctivo y después de que hayamos analizado la pieza y que sea eso, obviamente, lo que requiere, ¿verdad? No nos vamos a aventurar directamente a realizar o aplicar este procedimiento sin tener previamente un análisis. Obviamente, para nosotros empezar a explorar el equipo en la parte interna, pues vamos a requerir de herramienta básica que nosotros seguramente podemos encontrar en casa. Desde un pequeño desarmador, unas pinzas, una lupa, es lo que nos va a permitir pues extraer las piezas que tiene internamente la computadora. De entrada, de cajón, un desarmador, ¿verdad? Y por lo regular, el desarmador es de cruz, con sus variaciones de medidas. Pero de entrada, pues son desarmadores de cruz y algunas pinzas. Algo muy importante son los depósitos para tornillos, que pueden ser cualquier tapita, ¿verdad? Una tapa, o si tú ya quieres llevarlo de una manera más profesional, puedes hacer una clasificación, hacer una cajita con divisiones y en cada división, pues identificarla, ¿verdad? De hecho, es lo recomendable, la identificación de el lugar de donde estás extrayendo ese tornillo y a dónde pertenece ese tornillo, ¿verdad? De esta manera, pues nosotros vamos a poder fácilmente, nuevamente, colocar esos tornillos que estamos extrayendo. Entonces, de entrada, lo que vamos a requerir son pinzas, son desarmadores, alguna lupa para algún pequeño tornillo que esté muy pequeño y que a lo mejor se requiera. Y todo esto es para la extracción. No hay que perdernos de todo lo que estamos platicando. Inicié diciéndoles de lo que abarcaba haciendo un pequeño recuento del submódulo, ¿verdad? Que es el mantenimiento preventivo y correctivo y las redes de comunicaciones. Y estamos enfocándonos en este momento a los materiales y herramientas que nosotros requerimos al menos conocer para luego entonces aplicar este mantenimiento. Cuando nosotros ya vamos a hacer un mantenimiento de corrección y también obviamente dentro del mismo diagnóstico pues vamos a requerir de entrada un multímetro
¿verdad? Que es el que me va a estar midiendo la corriente eléctrica. Si de un lugar a otro está pasando corriente eléctrica y yo puedo ir descartando algunas cosas que pudieran estar ocasionando que simplemente no encienda o que no esté funcionando adecuadamente una tarjeta, ¿verdad? Algunos de los componentes que están aquí, pues obviamente ya se habla a un nivel profesional, ¿verdad? Como una fuente de alimentación de variables, pues no vamos a tener esto en casa. Bueno, a menos de que a lo mejor en casa alguno de nuestros integrantes de la familia, pues se dedique a cuestiones electrónicas y esta área, ¿verdad? Pero nosotros, al menos en el campo y lo que se pretende ver en la materia, nosotros lo único que vamos a requerir a lo mucho es un multímetro para conocer si hay corriente eléctrica entre dispositivos o entre la misma tarjeta, entre partes de la misma tarjeta, ¿verdad? Bueno, en estas materiales estoy siendo muy específico en algunos y particularizando en aquellos que podemos utilizar para lo que va a ser nuestra práctica, ¿verdad? Lo que nosotros vamos a ejecutar. Ojalá y podamos al menos, ahora que regresemos, ojalá y sí se nos dé luz verde para regresar, que podamos ver esto ya de manera directa y práctica en un equipo de ahí del laboratorio de cómputo. Y que usted, además de que ya los identifica los componentes, bueno, pues que los extraiga y que pruebe si tiene corriente, si no tiene corriente, que haga algunas pruebas de soldadura, etcétera. ¿De acuerdo? De entrada, ahorita pues obviamente lo estamos viendo de manera teórica, pero sí es bien importante que revise los materiales que se proponen para que luego entonces podamos ir construyendo el conocimiento y cuando se dé el que ya estemos en práctica, ya realizándolo, pues que no tengamos ningún problema. ¿De acuerdo? Bueno, eso es a grandes rasgos lo que son las herramientas, los materiales que necesitamos para aplicar un mantenimiento preventivo y se da el caso, bueno, pues el mantenimiento también correctivo. Además de la herramienta, muchachos, es bien importante el lugar donde yo voy a pretender aplicar el mantenimiento, ¿verdad? No lo voy a aplicar arriba de la cama, no lo voy a aplicar en la mesa principal de ahí del comedor de la casa. Tengo que buscar un área en la cual yo pueda colocar todas las herramientas que voy a utilizar, los químicos, bueno, toda la lista de materiales que se requiere para aplicar el mantenimiento, pues yo requiero tenerlos ordenados, ¿verdad? Si yo tengo un espacio idóneo, ordenadas mis herramientas, mis materiales, pues va a ser más sencillo. Yo mismo me estoy facilitando las cosas para aplicar ese mantenimiento preventivo y correctivo. Y si lo estoy haciendo en un lugar inadecuado, donde tengo encimadas algunas cosas, donde reina el caos, pues obviamente estoy propiciando las condiciones para que se dé un accidente, para que haya un daño. Si yo pretendía hacer algo bueno, algo preventivo para mi equipo, para que me dure más tiempo, para que trabaje en mejores condiciones, si lo estoy haciendo en un lugar que no es el apropiado, pues lo único que voy a hacer es propiciar que se dé un daño, que se haga que se propicie un accidente, ¿verdad? Y obviamente lo que no queremos es eso. Si precisamente estamos queriendo aplicar un mantenimiento preventivo para alargar la vida útil de nuestro equipo o en algunos casos corregir, bueno, pues lo que queremos es crear las condiciones para que las cosas se vayan dando de manera natural y que se vayan dando de una manera bien, que de otra manera, donde reina el caos, pues obviamente va a propiciar que mi equipo esté en riesgo, ¿verdad? Y es lo que no queremos, porque recuerden que a toda costa lo que queremos es pues que la inversión que nosotros hemos hecho para ese equipo, pues que verdaderamente esté resguardada y que sea redituable a largo plazo, ¿verdad? No compramos una computadora de 20,000, 25,000 pesos para pasado mañana que ya no me funcionó, pues nuevamente volver a comprar otra. Requerimos que se ha hecho esa inversión, bueno, pues ahora tratar que la inversión sea más redituable,
y que a largo plazo yo pueda sacar el mejor provecho. ¿Y cómo lo voy a hacer? Bueno, pues creando las condiciones. Si no creo las condiciones, pues lo más seguro es que voy a estar teniendo problemas, ¿verdad? Entonces el lugar de trabajo es algo bien importante, tan importante como la herramienta que nosotros vamos a emplear, como los materiales, los químicos que vamos nosotros a emplear. Una mesa ordenadita no tiene que ser, obviamente las especificaciones profesionales pues dicen hasta que de qué grosor, de qué material, etcétera. Pero nosotros en casa pues simplemente un lugar que yo pueda destinar para aplicar ese mantenimiento. Una mesita, ¿verdad? Si no tengo una mesita, incluso puedo poner un pedazo de cartón en el suelo, pedazo de cartón, un material que no me genere una corriente eléctrica y luego entonces yo lo pueda estar manipulando, ¿verdad? Aquí lo ideal es que nosotros que conozcamos de entrada los procedimientos, conozcamos los requerimientos y que luego entonces también nosotros tengamos la creatividad y las ganas de hacer las cosas, ¿verdad? Porque difícilmente si no tenemos las ganas y no queremos hacerlo, pues no se van a dar las cosas. Al aplicar esto del mantenimiento preventivo y correctivo, verdaderamente debemos de estar convencidos de que lo que vamos a realizar, pues lo queremos hacer. Tenemos el conocimiento y lo queremos hacer. Porque de otra manera, pues lo único que vamos a hacer es un daño a la inversión que ya se ha hecho de ese equipo de cómputo. ¿De acuerdo? Entonces aquí les dejo una pequeña infografía referente al lugar de trabajo que al final de cuentas, repito, no es más que un área limpia, ordenada, donde tú puedas colocar tus herramientas, tus materiales que vas a utilizar al momento de aplicar el mantenimiento. ¿De acuerdo? Si ya nos vamos a las especificaciones técnicas y a los materiales que yo por ahí les estoy dejando, pues vamos a ver que hay especificaciones muy precisas, ¿verdad? Que de tal grosor la mesa, de tal material, de tales dimensiones, con tales áreas para tomacorrientes, etcétera, ¿verdad? Nosotros, a manera de práctica, la práctica académica, pues nosotros vamos a crear las condiciones para aplicar ese mantenimiento, ¿de acuerdo? Entonces, en esta semana, propiamente, en lo que nos estamos enfocando es conocer a grandes rasgos, ya que estuve identificando de muchas maneras, les di muchas actividades en donde tenían que identificar, y fui muy reiterativo en eso, en el estar identificando, y a lo mejor a más de alguno le cayó mal estar hablando de lo mismo otra vez, en una y otra práctica, pero es importante que reafirmemos el conocimiento de qué partes componen a mi equipo de cómputo para, precisamente, ya lo decíamos, poder, ahora sí, ya que lo conozco, que ya lo identifico, pues ahora sí ya poder aplicarlo, ¿verdad? Entonces fui muy reactivo en las diferentes clases anteriores de que mencionaras, de que describieras, de que incluso te dije que hicieras una maqueta, ¿verdad? Te dije que hicieras una maqueta, pues para que todavía te quedara todavía más claro, que hay muy pocos, hago un paréntesis aquí, que son muy pocos los que han hecho esa maqueta. Los invito a que por favor hagan esa actividad. Les va a dejar más conocimiento que el estar en un documento, ¿verdad? El hacerlo, propiamente el estar haciendo ya el componente de cartón, de papel, de lo que tú quieras, bueno, pues ya te está dejando algo, cómo es y cuál es su nombre y cuál es su función, que es lo que les estoy pidiendo, ¿verdad? Ojalá y se den la oportunidad y también aprovecho para decirles que ojalá y sean trabajos de su propia autoría, porque me he encontrado con algunos trabajos que pues los están prestando, entre ustedes los están prestando y pues obviamente se están anulando esos trabajos, ¿de acuerdo? Entonces respeten su trabajo, respeten el tiempo que están invirtiendo, respeten a sus padres que les están dando la oportunidad de seguir estudiando, respétense ustedes. A mí, al final de cuentas, me pueden venir engañando, ¿verdad? Pero pues ese engaño, más que hacerme un daño a mí, pues es un daño que se está haciendo usted. A lo mejor no me percaté de esa falsificación que usted hizo, pero al final de cuentas usted lo sabe que hizo algo incorrecto
y que lo más importante, que el conocimiento no se está generando, usted no lo está construyendo. Recuerde que al final de cuentas, los diferentes profesores, los diferentes maestros que usted tiene en cada una de sus materias son facilitadores, le está ayudando a que usted construya su conocimiento, ¿verdad? Le está propiciando con los materiales, con lo que le está proporcionando, mucho o poco, pues le está proporcionando para que usted construya su propio conocimiento, ¿de acuerdo? Entonces, esa construcción de conocimiento no se va a dar si yo estoy copiando una tarea, no se va a dar si yo simplemente le tomé la foto de acá de lejos a mi compañero del trabajo que hizo y le entrego. Entonces, yo creo que ya estamos en una edad en la que verdaderamente debemos de valorar tanto el esfuerzo personal como el esfuerzo de su familia, y más en estas condiciones en las que estamos viviendo en la actualidad, ¿verdad? Pero bueno, ya me salí un poquito del tema, estamos hablando de los materiales, pero sí quería comentarlo porque se dio el momento y yo sé que no son todos, la mayoría sí trabaja, quiere hacerlo y lo hace muy bien. Los trabajos que me han entregado, la mayoría, todos son muy buenos, excepto, repito, los que están clonados, los que están falsificando. Pero cuando usted hace algo propio, verdaderamente enriquece muchísimo a su saber, a usted, no al profesor, no a otra persona, a usted, a quien le está haciendo ese beneficio, ¿verdad? Entonces los invito a que verdaderamente pues tengan ese compromiso y la responsabilidad de lo que dicen ser estudiantes, ¿verdad? Bueno, vamos a continuar. Entonces, ya que hemos conocido a grandes rasgos los materiales y el lugar que debe de tener, porque aquí también les dejo un material para que lo revisen. Son pequeños, algunos son infografías, son videos y son materiales, son PDFs, son archivos PDFs, ¿verdad? Entonces les va a ayudar para ampliar un poquito más lo que estamos hablando, ¿de acuerdo? Bueno, hay dos actividades para esta semana, dos actividades muy sencillas. La primera es a partir de un documento que yo te estoy dejando en PDF, vamos a abrirlo. Yo te doy un listado de materiales y herramientas y ese listado tú lo vas a clasificar, ¿verdad? Lo vas a describir. Aquí te estoy pidiendo, déjeme comparto toda la pantalla para que vea a lo que me estoy refiriendo y que pueda sin ningún problema el tener una idea más clara de lo que estamos describiendo. Bueno, les comentaba que en una de las actividades, acá está. Una de las actividades, pues, es un material que habla precisamente del mantenimiento preventivo correctivo. Más a detalle, de manera más precisa. Ya le puedo presentar. Dígame. ¿Sí? Ok, bueno. Entonces, ya me confirman si se está viendo el material que les estoy dejando, jóvenes. Es un PDF que habla acerca de mantenimiento preventivo correctivo. Sí, maestro, sí se ve. Ok, muchas gracias, señorita. Bien, entonces aquí va a describirse de manera más detallada desde el área de trabajo, lo que comentábamos hace un momento, lo ordenado, las visiones que deben de existir para que nosotros podamos ubicar a nuestro equipo. Viene también una descripción de cuando ya tenemos que aplicar algún mantenimiento correctivo, ¿verdad? Viene de manera más específica la descripción que hemos platicado hace un momento a grandes rasgos. Esta imagen muestra muy claramente cómo a partir de las ranuras que tiene nuestro gabinete circula el aire, ¿verdad? Esas ranuras que tiene el gabinete de nuestra computadora, además de adornar, además de hacer más bonito nuestro gabinete, más llamativo en algunos casos, bueno, tiene una razón de ser. Por ahí entra el aire y tiene una razón de ser porque está circulando. Si nosotros tapamos esas ranuras, pues obviamente vamos a cortar la respiración natural de ese gabinete y vamos a propiciar que la temperatura interna se eleve y por consiguiente los componentes trabajen forzadamente. Cuando un componente se calienta
y este no tiene algún sistema de enfriamiento, bueno, pues va a trabajar en condiciones extremas a grado tal que puede quemarse, un caso extremo, o simplemente se va haciendo más lento. Pero el proceso es que empieza a hacerse más lento, más lento, más lento, se congela, y una vez que se congela, me refiero al movimiento de pantalla, se congela, luego entonces viene que se apaga, prende, apaga, de repente, bueno, hay varios comportamientos anormales cuando es el causante la alta temperatura. Entonces, las ranuras tienen una razón de ser, y es que el aire circule libremente, ¿verdad? Nosotros no debemos de colocar nuestro equipo, pues, muy pegado a una pared, a las paredes, ¿verdad? Ni muy escondido, a lo mejor en un mueble en donde no tiene respiración, porque lo que estamos propiciando, pues, es que la temperatura interna se eleve, los componentes trabajen de una manera forzada, y pues, de entrada va a haber una disminución de la vida útil, ¿verdad? Y a la larga, si este procedimiento sigue, pues va a haber un daño a los componentes. Un daño que puede ser ya un daño no solamente lógico, sino un daño físico, ¿verdad? Bueno, entonces este material les va a ayudar mucho para profundizar un poquito, y en la actividad propiamente lo que les estoy pidiendo es que del listado de este documento, que son 14 materiales y herramientas, alcohol isopropílico, franela, brocha, bla, bla, bla. Estas herramientas nosotros las vamos a ir colocando, a clasificar. Vamos a hacerlos en esta tablita, de tal manera que, por ejemplo, nombre del material o herramienta e imagen. Voy a poner alcohol isopropílico y una imagen del alcohol isopropílico. En el documento yo puedo investigar qué es, para qué me sirve el alcohol isopropílico dentro del mantenimiento preventivo, ¿verdad? Obviamente, ¿para qué sirve? Voy a responder esta, ¿qué es? ¿Para qué sirve? El precio en el mercado en el cual yo puedo adquirir este alcohol isopropílico, y la fuente de consulta de donde yo estoy tomando ese precio. Yo le estoy pidiendo, en este documento, yo le estoy pidiendo que, como sugerencia, puede visitar estos 4 sitios, ¿verdad? Usted puede visitar cualquier otro, pero lo más importante es que lo tome como referencia, es de dónde lo tomó. A lo mejor la botellita de alcohol isopropílico, en una tienda en línea de Steren, por ejemplo, le costó a lo mejor 100 pesos, por decir algo. Ah, bueno, pues aquí voy a poner su precio, y aquí voy a poner la dirección electrónica exacta de donde yo estoy obteniendo esa consulta, ¿de acuerdo? Y entonces, ¿de qué va a ser? Bueno, pues de estos 14 elementos para el mantenimiento. Alcohol isopropílico, franela, brocha, hisopos, limpiador para partes externas de computadora, desarmador, etcétera, etcétera. Bueno, y también, obviamente, en esta actividad les pido que respondan a estas preguntitas, muy sencillas, después de que usted ya hizo la investigación de sus materiales. Por ejemplo, ¿cuál de estas herramientas tienes en casa? Usted, de este listado que yo le estoy dando, ya lo va a revisar usted y va a decir, ah, bueno, pues yo tengo en casa, mi papá tiene unos desarmadores. Ah, pues también tiene unas pinzas de corte o de electricista, ¿verdad? A lo mejor no tiene el aire comprimido en botecitos, pero tiene un compresor. Ah, bueno, pues todo eso quiero que usted me lo diga, me lo responda en esta parte, ¿de acuerdo? Me responden las preguntas. Algo que también no me han hecho en otras actividades donde les he pedido que respondan es nada más hacen una tablita y ya se brincan, ya no hacen las preguntas. Las preguntas que yo les pido que resuelvan es para reafirmar el conocimiento que usted ya investigó, ¿verdad? Estas preguntitas tienen una razón de ser, es que reafirme el conocimiento que usted ya investigó. ¿De acuerdo? Son muy sencillas. Si usted investigó con lo que le estoy dejando aquí como material de recurso, usted va fácilmente a responderlas y reafirma su conocimiento. Entonces, esta tablita está muy sencilla, simplemente son los 14
los 14 elementos que le estoy mencionando aquí, y las ligas aquí están, ¿verdad? Está la liga del documento donde nos habla ya más profundamente de cada parte de lo que platicamos ahorita, de las condiciones del área, de los materiales, etcétera. Y este otro documento donde yo le hago la lista. Entonces son dos documentos que ahí mismo está en la actividad y está la liga, ¿de acuerdo? Está esta que es el mantenimiento y materiales. Ese es para la actividad número 26. Y para la actividad número 27 es un pequeño crucigrama, ¿de acuerdo? Un crucigrama sencillo, precisamente, de los componentes, de las herramientas que vamos a ocupar, ¿verdad? Voy a ampliar esto un poquito para que vea, por ejemplo, una de las preguntas. Dice, es la característica de la pulsera que sirve como herramienta para poder retirar los componentes internos de una computadora. Es del que hablábamos hace un momento. ¿Qué característica tiene esa pulsera? Bueno, su nombre comercial es una pulsera antiestática. Entonces, esa característica de antiestática es la respuesta, ¿verdad? Lo que nosotros estaríamos poniendo en uno horizontal. Antiestática. Bueno, lo puede imprimir, así como lo hicieron ya para otro crucigrama que les pedí, lo puede imprimir, lo puede contestar, le toman la foto, o lo puede tomar una captura de pantalla, lo pone en un documento en Word y lo va llenando, ¿de acuerdo? Con cuadros de texto. Como a usted se le haga más sencillo, o algunos otros compañeros lo que hicieron fue pasarlo a su cuaderno y en el cuaderno ponerlo directamente, ¿de acuerdo? Entonces, como usted se sienta más cómodo, como usted se le facilite realizarlo. Son dos actividades muy sencillas y el material pues ahí lo tiene, ¿de acuerdo? En general, cada semana pues se trata de que sean 2, a lo máximo 3 actividades y muy sencillas para no atiborrarlos de trabajo, ¿verdad? No, sabemos que pues obviamente tienen otras actividades, pero también no se vale que deje todo al último, no se vale que también esté copiando sus actividades. Se trata de que precisamente usted haga un esfuerzo para generar su conocimiento pese a las condiciones en las que estamos pues trabajando. ¿De acuerdo? Bueno, jóvenes, pues hasta aquí no sé si tenga alguna duda, alguna pregunta de todo lo que hemos platicado. Me gustaría que si tiene su duda, pues la haga, por favor, para que al final de cuentas, cuando hay una duda y la exponemos, pues seguramente a más de algún compañero también por ahí tiene esa misma duda y podemos ayudarnos entre todos. ¿De acuerdo? ¿Dudas, jóvenes? ¿Algo que quisieran que se aclarara? A lo mejor no tanto de este tema, a lo mejor de temas anteriores o de las calificaciones, porque también nadie me respondió acerca de las calificaciones. Yo asumí que pues no hay ningún problema, ¿verdad? Pero pues a lo mejor ahorita alguien quiere decir algo acerca también de las calificaciones, puede hacerlo también. No, profe, está todo bien. ¿Todo claro? Bueno. Profe, ¿cuándo pues se puede regresar a clases o cuándo se pues puede hablar de eso? Mire, oficialmente no se nos ha dicho, no se nos ha dado una fecha. Sin embargo, ya pues se está hablando, ¿verdad? De empezar a limpiar las áreas, ya se está hablando, pero no nos han dado una fecha como tal. Entonces hay que estar muy atentos, obviamente pues se les va a dar a conocer en tiempo y forma, pero sí, ojalá Dios quiera y que pronto ya podamos estar, a lo mejor en grupos reducidos, ¿verdad? A lo mejor de manera escalonada, pero sí, yo creo que sí va a ser muy importante, al menos para este tema, estos temas que estamos viendo, que es propiamente el hacerlo y verlo de manera directa, ¿verdad? El ver el equipo, desarmarlo, el ver si hay corriente, no hay corriente, hacer unas pequeñas soldaduras, etcétera. Entonces pero no por eso también no vayamos a decir, no, pues como no tengo la herramienta física, pues ay, Dios dirá, no, hay que hacer el esfuerzo. Los materiales aquí están, las condiciones pues se están generando y si nosotros hacemos lo propio con estos materiales, pues ya vamos a tener las condiciones para cuando regresemos a aplicarlo de una mejor manera. ¿De acuerdo?
estén muy atentos. De todas formas, obviamente se les va a decir. Ojalá que así sea, pues así se están dando las condiciones, ¿verdad? Se están dando las condiciones, pero no hay que, pues no hay que relajarnos en cuestiones de seguridad. Esto obviamente sigue, aunque va a la baja, pero sigue. Y hay que, en nosotros está. Si nosotros contribuimos, pues más pronto vamos a tener las condiciones idóneas para poder estar ya en el aula de clases. ¿De acuerdo? Pues estén muy atentos a los mensajes de sus directivos, de sus profesores, pero pues se habla, ya se deja ver de que pudiera ser en próximas semanas. Al menos, les digo, de manera escalonada, de manera, pues a lo mejor grupos reducidos, pero sí al menos ya ver, por lo menos conocernos, ¿verdad? En vivo y a todo color, ya conocernos, saber quiénes son sus profesores y tener unos primeros contactos ya con, en nuestro caso particular, pues con las herramientas que requerimos para los temas de estudio que se proponen. ¿De acuerdo? Bueno, pues si no hay dudas, jóvenes, si no hay alguna pregunta, aquellos que no se hayan aún registrado, por favor hágalo para que podamos tener su asistencia. ¿De acuerdo? Nombre completo y grupo. Aquellos que aún no lo han hecho, háganlo por favor en el chat. No hay formulario. Usted simplemente pone su nombre completo y su grupo. Si no hay dudas, jóvenes, sobre la temática o sobre alguna otra cosa, pues por mi parte sería todo. Le agradezco mucho que haya hecho el esfuerzo de conectarse. Sabemos que las condiciones pues no son fáciles para todos, pero bueno, y me da mucho gusto saber que usted está aquí. Comparta la información. Una cosa es compartir la información con sus compañeros en el sentido del crear el conocimiento y a otra a que le pase la tarea, ¿verdad? Compartan, se vale, de eso se trata, hacer crecer el conocimiento, de compartir, pero no compartir propiamente la tarea, ¿verdad? Ya nada más cámbiale el nombre, y hay algunos casos que hasta el nombre lo dejan, ni la tipografía, no se dan el tiempo para eso. Pero bueno, lo más importante es que usted esté haciendo el esfuerzo, que verdaderamente asuma su responsabilidad y que sea el artífice de su conocimiento, que usted lo vaya generando con las herramientas que se le van facilitando. Pues cuídense mucho y repito, si no hay alguna pregunta, bueno, pues nos vemos entonces la próxima semana, primero Dios. Voy a dejar abierto un momento para que se vayan, aquellos alumnos que no se hayan registrado, pues que se registren, ¿de acuerdo? Hasta la próxima semana, profe. Cuídense mucho, Gael, cuídense mucho. Cuídense, profe. Adiós, maestro. Cuídese. Cuídense mucho, hasta Hasta luego. luego, maestro.